El pastor Miguel Núñez dijo esta cita, aparece en un video: tenemos una necesidad imperante ahora mismo de expresar nuestras ideas y usar nuestras voces para que nuestras convicciones puedan ser expresadas en el voto del 5 de julio. Como dijo Edmund Burke, lo único que tiene que ocurrir para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Repito otra vez esa cita. Lo único que tiene que ocurrir para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Y el pastor continúa: ningún precio por pagar es alto. Tenemos un terremoto moral que está sacudiendo las bases de nuestra sociedad y están en juego el elegir nuestras autoridades, nuestros senadores, nuestros diputados, por el respeto al valor de la vida, por el matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de expresión, la libertad de los padres de educar a sus hijos como ellos entienden y predicar el evangelio, que sea la Biblia en las escuelas, los valores que cada padre desea y que se juega en esta elección. ¿Y qué debemos hacer? Lo mismo que aparece en nuestro pasaje en Daniel 11:32. Daniel capítulo 11, versículo 32, hablando en el contexto de lo que quería hacer el Antíoco Epífanes, dice el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esta es palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, henos aquí, Señor, delante de ti. Gracias por darnos la oportunidad de haberte alabado. Ahora, oh Señor, mira tu palabra para ser aplicada en nuestros corazones. Mira que lo que pasó hace cerca de 2000 y pico de años tiene la misma pertinencia para hoy, para nuestras vidas. Ayúdanos a ser un pueblo que al conocerte se esfuerce y actúe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de Daniel pertenece principalmente al género apocalíptico o profecía relacionada con este y otros tiempos, especialmente desde los capítulos 6, 7 en adelante. Y en los versículos de este pasaje, capítulo 11, versículos 21 al 35, trata del rey más cruel del norte de Israel, que fue de la línea siria o seleucida, y se convirtió en el perseguidor de los judíos. Ese hombre se llamaba Antíoco Epífanes, que quiere decir el loco. Cerca del año 190 a.C., ascendió al trono tan pronto su hermano Seleuco fue envenenado. Ante ese vacío de poder, Antíoco se las arregló para ejercer dominio en Siria y marchó hacia Israel, y como dice la primera parte de nuestro verso, sedujo con lisonjas, con adulaciones, trató de halagar a los que abandonaban la fe y el pacto de Dios, algo que se parece mucho a lo que estamos enfrentando en esta ocasión. Lo que se escribió antes, se escribió para nuestra consolación y salvación, se escribió para que seamos edificados y se escribió con principios para nuestra vida. Lo que hizo Antíoco Epífanes, intentando cambiar el pacto e intentar atacar al pueblo de Dios, es lo mismo que se va a ver este 5 de julio. Así que nosotros podemos ver en cómo esta situación, personas que quieren cambiar lo establecido en nuestra Constitución, que ya está en nuestra Constitución y en nuestros valores cristianos. Entonces, ¿qué debemos ejecutar? Vamos a ver en primer lugar del pasaje de hoy que como pueblo de Dios es el pueblo que va a conocer, que conoce ya a su Dios. Versículo, primera parte, la segunda parte del versículo 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres parte de ese pueblo de Dios? Esta es una hora difícil, como le pasó a los judíos contra Antíoco Epífanes. Es una hora difícil que puede causarte miedo.
Miedo ante el coronavirus y su contagio. Miedo ante los intereses y fuerzas ocultas que podrían causar un incidente en la fila de votaciones y afectar tu salud y aún hasta tu propia vida. Los muertos en las filas y los que intentan eso nunca se llegan a contar, se desaparecen con el tiempo. Y es natural, seamos realistas, todo eso pudiera ocurrir. Pero si tú eres parte del pueblo de Dios, aquí dice la Biblia que ante el peligro que tenían ante Antíoco Epífanes y ante el peligro que hizo ese hombre que mandó a matar casi todos los judíos y poner un sacrificio abominable delante de los judíos, el pueblo que conocía a su Dios se esforzó y actuó. Así que Dios está esperando que tú que lo conoces te esfuerces y actúes. Así, ese Dios que controla el coronavirus, ese Dios que controla lo que va a pasar en la mesa de votaciones, ese Dios que tiene el control y que sabe, quita reyes y pone reyes, es el Dios que soberano, todopoderoso, que ha prometido ayudarte en todo lugar. Como dice Primera de Crónicas 28:9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, pero si lo dejares, Él te desechará para siempre. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios que nos pide que le sirvamos con corazón perfecto y ánimo voluntario, que escudriña los corazones que está pasando en nosotros y que Él entiende todo intento de los pensamientos. Y ese es el mismo Dios que quiere que tú vayas a votar en este domingo. Piensas del Dios que te escogió en Cristo, que a su tiempo envió a su Hijo a morir por ti y que envió su Espíritu para que nacieras de nuevo, que te va a dejar en este momento. En el pasaje de hoy, la hora era tan difícil para los judíos porque Antíoco quiso cambiar todas las leyes e incluso cambiar la adoración, sacrificando una cerda, algo abominable para los judíos, matando a todo el que se opusiera. Pero confiados en el Dios que conocían, los judíos con los macabeos, eso está en la epístola de los libros de los macabeos, al frente lucharon, se esforzaron y finalmente vencieron. Nosotros no creemos que el libro de los macabeos es inspirado porque tiene exageraciones y forma parte de lo que va en contra de muchas cosas de lo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero como libro de historia y como algunos escritos importantes, es bueno saber que se le enfrentaron a Antíoco Epífanes y fue en esa época. Como dice el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Se lo repito otra vez, Salmos 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios espera a ti en esta hora tan difícil, que porque tú lo conoces, vayas a votar con precaución, alerta, pero decidido y habiendo conocido cuáles candidatos son pro vida para asegurarlos en el Congreso. ¿Por qué es importante el aspecto del Congreso? Sabemos que los presidentes, ninguno de ellos son cristianos, y sabemos que ninguno de ellos, aunque uno más que otro, han dicho que van a favorecer o no, se muestran indecisos, y uno no está tan seguro que ellos vayan a dejar que la Constitución quede así pro vida. Pero tenemos un presidente que durante 8 años quiso cambiar el Congreso, quiso cambiar las leyes para que el matrimonio homosexual y para las leyes de aborto se cambiaran con las 3 causales. Y esas 3 causales, desde ahora principalmente a los jóvenes, entérense bien, es una trampa. Esas 3 causales
son exageraciones que no existen. Esas tres causales nos quieren meter con eso para querer ponernos. ¿Ustedes cuando le ponen un acercamiento a algo muy chiquito para entonces hacerlo? Por ejemplo, dicen que se va a poner en peligro la madre. ¿Sabe el pastor Miguel Núñez? Búsquenlo en el cosa de él. ¿Cuántos casos se dan en 1.000.000 de casos en que se pone en peligro la madre? Menos del 1%. Es decir, que es una ínfima cosa que se pone en peligro la madre, pero quieren ponernos, por eso es que tenemos. Segundo, del caso en cuanto a incesto o violación. Pero ¿por qué tú tienes que decidir castigar a lo que está ahí adentro por lo que te hizo otro afuera? Dalo en adopción. Al contrario, el trauma que se le crea a una persona que en base a eso le hacen un aborto por precisamente tener ese tipo de cosas, se queda permanentemente en toda la vida. Contrario a las que fueron violadas o ese tipo de cosas y lo dan en adopción, o hasta la han tenido, son madres e hijos. Ahí hay muchos testimonios, hijos que han sido valiosos para el mundo entero. Y entonces, no, primero con la trampa de los casos que ponen en peligro a la madre, que no hay, y los médicos lo saben muy bien, que ellos pueden decidir en un momento determinado, pero no lo quieren hacer porque quieren hacer negocios. Eso es lo que quieren, y es lo que pasa con ese tipo de cosas. Entonces, ¿saben lo que le han llamado ahora a eso? Salud reproductiva de la madre. ¿Qué pasa? ¿Qué chiste? Salud reproductiva para matar a alguien. Salud para matar. Entonces, en 8 años el presidente quiso cambiar la ley contra el aborto, pero el Congreso no se lo permitió. Dios espera que tú, que conoces quién es Él y qué es lo que piensa respecto a esos temas, te armes de valor y acudas a votar. De ahí mi segundo punto: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Primero es el pueblo que conoce a su Dios, y como él sabe quién es su Dios, y como él tiene temor de su Dios, y como él sabe el poder que tiene su Dios, él va a ir a votar con distancia, con su mascarilla, con su cuidado, pero él lo conoce a su Dios. Y Dios le está pidiendo en esta hora, en base a la apatía y la indiferencia que pudiera tener, que es necesario ir a votar para evitar que personas que dijeron, y ustedes lo saben porque está en las reglas, en las leyes, que del primer momento que salga la elección y el primer pie que pongan en el Congreso, van a trabajar permanentemente para trabajar con el Código Penal para despenalizar el aborto. Es lo primero que quieren hacer. Y después de ahí, quitar todo eso. El Congreso y la Secretaría de Educación tienen las directrices para trabajar con los niños. Y ayer los que vieron el desfile del Orgullo Gay saben de lo que yo estoy hablando. Hay un plan. El pueblo que conoce a su Dios, dice el versículo 32, en la segunda parte, se esforzará. Y esa palabra la traduce la Biblia de las Américas, se mostrará fuerte. Conlleva la idea de esforzarse, como le dijo el Señor a Josué. Esfuérzate, fortalecerse. Esa palabra significa ponerse fuerte, prevalecer, imponerse, como las palabras del rey David a Joab en 2 Samuel 24:4. En ese pasaje nos dice que Joab le dijo que por qué hacer ese censo, que no tenía sentido, pero las palabras de David prevalecieron. Y esa es la misma palabra que dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, prevalecerá, pondrá en las votaciones la única vez donde tú y yo somos soberanos. En ese mismo momento pondrá a través de los representantes personas que son pro vida, porque va a ir a votar bien, va a ver quiénes entre esos. No estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de personas dentro de varios partidos políticos que apoyarán en el Congreso, que levantarán su mano y dirán: no estamos de acuerdo con esa agenda de muerte.
No estamos de acuerdo con imponer esa agenda LGBTI. No estamos de acuerdo con ese tipo de cosas. Y tú y yo tenemos que votar para que eso se logre. Así es. Sé que muchos jóvenes que nacieron en esta época postmoderna se preguntarán, aparte de la alegría de votar por primera y segunda vez, ¿por qué tanto pleito? ¿Por qué tanta urgencia? Ellos están acostumbrados a ver la diversidad y a ser inclusivos, todas esas palabras que le han pintado, que ellos dicen, pero ¿y por qué no? Vamos a darle un espacio, como a todo el mundo. Pero ya lo dijo el grupo LGTBI, los feministas. Fíjense cómo, en vez de, nosotros no andamos profanando que somos heterosexuales, no tenemos el orgullo heterosexual, pero ellos sí tienen el orgullo gay. Ellos lo ponen de una manera tan descarada, a la franca, y ellos saben que es por el Congreso y por la ley donde pueden imponernos a nosotros lo que ellos quieran. No es aceptación solamente, es un plan programado, y en el Congreso es donde pueden conseguirlo. Así que feministas descansarán solamente en tener la representación, no descansarán. Lo primero que se va a legislar es acerca del Código Penal, que le falta solamente, quedó tapado por el asunto del aborto. Él está ahí en el Congreso para despenalizar el aborto y que sirva de negocio, primero con las 3 causales, y así esas 3 causales entró en todos los países donde ya se hace abiertamente. Donde ya se hace abiertamente, comenzó en Argentina, en todos esos lugares, comenzó primero con las 3 causales. Es por ahí que quieren entrar, porque después de ahí, ¿saben lo que le llaman salud sexual y reproductiva? Salud sexual de la mujer es que ella no se siente muy cómoda hoy por tener un bebé, se siente como enferma, entonces y eso forma parte de la salud y le van a hacer el aborto. Es por ahí que van. El término salud va a ser tan amplio que una muchacha se siente discriminada o porque lo están mirando mal y ya no se siente mentalmente saludable, y ya entonces abortar, matar un bebé, como llegó el momento y como inclusive llegó a decir Hillary Clinton y como lo hacen otros, que inclusive pudiera llegar el momento de que días antes de dar a luz la mamá decida, no lo voy a tener. Ya tiene 9 meses dentro de la barriga, ya está a punto, no, vamos a matarlo. Y es por las 3 causales que entraron todos. Ese es el programa del LGBT. Por ahí es que quieren ir. Y solamente tu voto es que va a ser eligiendo a las personas pro vida, en contra de que mucha otra gente que son muy simpáticas. A mí me gusta una candidata que ustedes saben, a senadora, y como muchos otros. Tiene muchos principios, muchas cosas buenas, pero esa agenda la tiene, y lo dijo de primera cosa que lo va a hacer, y en base a eso, mi conciencia no puede autorizar a que sencillamente porque me gustan otros puntos, yo voy a dejar que ella implemente el plan asesino de la LGBTI. Entonces, la patria está en juego, el evangelio, la educación de nuestros hijos está en juego. Ese código de que ya se llame progenitor 1 y progenitor 2, de que se le enseñe que fue el embajador de los Estados Unidos a las escuelas cuando fue con su esposo y todo ese tipo de cosas. Cambiar a los niños de edad de pequeño a que se vistan de mujer y otros que se vistan de hombre. Todo eso está en el programa de la Secretaría de Educación. Lo paró el Congreso y lo paró la fuerza de los dominicanos. Pero no es que se ha quitado, es que está detenido ahí, esperando nada más que vengan los otros senadores y diputados y el principio con base a eso para poder entrarlo. Tu conciencia quedará toda la vida marcada que votaste por personas que apoyaban matar personas y le diste la entrada a ese lugar. Son 365 aproximadamente diputados. Si nosotros no nos empeñamos de que la mayoría sea una barrera que, independiente de la línea que le baje el partido, como pasó
le bajaron la línea durante 8 años. Aprueben con las 3 causales. Y todos, la mayoría dijo no, no lo vamos a hacer. Así que apoyaron lo contrario. Y el presidente lo vetó. 2 veces lo vetó. Así que dijo no, yo no voy a promulgar esa ley, apoyándolo. Pero no lograron la aprobación de lo que él quería. El pueblo que conoce a su Dios prevalecerá, se pondrá fuerte, se hará duro y va a decir, yo voy a votar con una agenda pro vida. Voy a ir a votar bien. Voy a buscar quiénes son. No importa, aquí los pastores no estamos pensando que ustedes sean borregos, ni tampoco estamos pidiéndole que voten por un partido político determinado. Lo único que le estamos diciendo es que los partidos políticos por los cuales ustedes vayan a votar, que se aseguren de que sea pro vida. Y la persona y el candidato que sea pro vida. No importa si el partido le dice muchas cosas que no. Si la persona tiene su conciencia pro vida y tiene esas flechitas, usted se va a dar cuenta al leerlo y a entrar. Esa persona por su conciencia va a decir que no. Y eso es lo que nosotros tenemos que actuar. A esas personas se les preguntaron explícitamente, ¿usted está de acuerdo con tal cosa? Y dijo, sí, yo estoy de acuerdo, pro vida. Sí, yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto. Y en una votación voy a levantar mi mano en contra de esa agenda. Así que nosotros tenemos que estar de acuerdo, como esforzarnos, ponernos fuertes, prevalecer en la hora de la votación. ¿Por qué? Porque el que conoce a su Dios se esfuerza. Hay una relación, según el pasaje, entre aquellos judíos que conocían a su Dios y por eso se hicieron fuertes. No importa que Antíoco Epífanes, el loco, quiera imponer su agenda. No importa que quiera romper el pacto. No importa que quiera matar a muchos. Fue tantos que los judíos apóstatas montaban una guardia en el templo para impedir cualquier forma de culto. Pero el pueblo que conocía a su Dios, dijo, mi Dios es más grande que eso, no importa, yo voy a hacer esto, me voy a imponer y vamos a luchar en contra de ese rey. Así que, ¿quieres ver otro pasaje donde la relación de tú conocer a Dios se muestra en que tú tienes que ser proactivo? Es en en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué vamos a saber que le conocemos? En que guardamos sus mandamientos. En esto sabemos eso. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué dice este pasaje? Que hay una relación entre si yo de verdad conozco a Dios y yo quiero ser inclusivo, tan inclusivo que voy a hacer lo contrario de lo que Dios dice. Yo tengo que decidir si yo quiero ser inclusivo o si quiero ser cristiano. Yo tengo que decidir si voy a quedar ridículo delante de mis amigos, si voy a hacer si me van a hacer el espacio, o si yo con mi conciencia voy a votar y voy a hacerlo por personas que tienen que ver con la agenda pro vida. El obedecer es mejor que los sacrificios y Dios espera que obedezcamos a las autoridades de la Junta que nos llamaron a votar, a las autoridades de la iglesia que nos advierten del peligro y los planes de los enemigos del Evangelio, contra la corrupción, contra la injusticia, contra los movimientos contrarios al Evangelio, te esforzarás. Dios pide eso y nada menos. En tercer lugar, el pasaje nos dice que el pueblo, que en primer lugar conocía a su Dios,
En segundo lugar, que actuaba o se hacía fuerte, que se esforzaba o se hacía fuerte. En tercer lugar, actuaba. Fe y obras van juntas. El pueblo de Dios actuará, dice el versículo 32, se esforzará y actuará. La vida cristiana es un accionar por fe. El que cree en Dios no permanece estático. Y así se abarca para toda tu vida y lo que tú estás diciendo. Si tú dices que crees en Dios y no estás buscando de Dios, si tú dices que crees en Dios y no estás en una búsqueda de permanecer cada día con Cristo, tú no estás buscando a Dios. Aunque quieras decir que lo estás haciendo, no intentes engañarte, tú no lo estás haciendo. La fe sin obras es muerta. No es que por fe, no es fe más obras para salvarse, sino es fe que produce obras, la fe que obra por el amor. Entonces, en base a eso, la fe sin obras es muerta como la de los demonios. Los demonios creen y tiemblan cuando escuchan la palabra de Dios, y cuando escuchan acerca de Dios, tiemblan. Pero ellos van a perdición porque realmente su corazón ni su vida está para Dios. Pero el pueblo que conoce a su Dios, tú que conoces a Dios, tú que has sido nacido de nuevo, tienes que esforzarte y actuar. Esta es una hora que Dios te está pidiendo. Esta es una hora especial. Esta es una hora donde podemos cambiar las cosas para que la corrupción, la impunidad, se formen los fiscales independientes y muchas otras cosas. Pero se necesita buscar también y evitar que en medio de eso no nos metan la agenda LGBTI, no nos metan ningún otro tipo de cosa contra el aborto, no nos metan ninguna otra agenda que tienen pensadas muchas otras personas. Dios nos va a fortalecer. No es ayúdate que yo te ayudaré, como dicen los no cristianos, sino esfuérzate y sé valiente. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Zacarías 10:12 dice: y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Dios nos va a fortalecer y por eso vamos a caminar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, se fortalecerá y actuará, caminará. Como también dice 1 Timoteo 2:1-4. Y esa es la primera forma como nosotros vamos a actuar. A manera de aplicación, yo voy a dar algunas maneras en las cuales, sencillas, el pueblo de Dios va a actuar. En primer lugar, el pueblo de Dios orará. Parece lo más fácil, pero no es tan fácil. 1 Timoteo 2:1-4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ese todos los hombres es todo tipo de hombres, como se ve en los versículos que siguen. No está diciendo por todos y cada uno de los hombres, sino por todo tipo de hombres. Hay todos sin excepción y hay todos sin distinción. ¿Por qué él dice que es todos sin distinción a manera general? Porque comienza a hablar por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que orar para que tanto en las autoridades, en la policía militar, en la Junta Central Electoral, en todos los tipos de cosas, y aún los que tengan que pescar en ríos revueltos, nosotros vivamos quieta y reposadamente con piedad y honestidad. Dice la Biblia que esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres, ahí no dice todos y cada uno, así mismo como fueron los reyes, los que están en eminencia, Él quiere en general todos sin distinción sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que oremos por este certamen electoral. Dios quiere que oremos, que hagamos si se puede hacer ayuno, que hagamos si se puede hacer las oraciones que sean necesarias en este sistema que tenemos. Tenemos que hacerlo. Hay todo tipo de intereses. Yo no sé cuántos vieron una hoja donde dicen cómo es que tienen que actuar en un partido determinado,
tiene que hacer el allante que firmó la boleta, pero no la firmó nada para que sea nula. No va a firmar al final el padrón, lo que hacen todito para que entonces se pueda ir a pelear. Hermano, esto va en serio. Hay muchos intereses que están en juego, pero nosotros, nuestra parte, primero tenemos que caminar, que actuar orando. Tenemos que orar mucho y tenemos que hacer los motivos que sea general de oración. Segundo, ¿cómo va a actuar el pueblo de Dios en esta circunstancia? Él se va a documentar bien de cuáles candidatos representan bien los valores del reino de Dios. Él no se pertenece. Es como si alguien dijera, bueno, ok, desde ahora en adelante ya tú eres primo mío, por eso tú tienes que votar por fulanito y tal. Eso era antes. Yo lo siento, yo soy cristiano, yo me pertenezco a Cristo ahora. Yo voy a votar por las personas que de verdad promueven el reino de Dios. Y eso es lo que Dios, mi corazón, mi conciencia está atada a Cristo. Fíjense que los pastores no le estamos diciendo que voten por un partido determinado. Lejos de eso. Nosotros no queremos ni estamos propiciando, porque somos pastores de todos los partidos políticos, hermanos aquí de todos los partidos políticos, y eso en general nosotros estamos haciendo. Lo que sí estamos diciendo, que ahora no es por enllavaduras, amiguismos, promesas de puestos o conveniencia. Vamos a pensar en valores, no en colores. ¿Y quién de todos estos tiene la mayor popularidad y posibilidad de vencer al grupo LGBTI y feministas de izquierda? Buscará en internet la página votabien.net o votabien.org y consultará en ella. Preguntará a los hermanos con la cédula que tiene atrás dónde le toca votar para no ser sabio en su propia opinión. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría y está la victoria, como dice Proverbios 24:6. Fíjense que es un voto consciente y un voto inteligente. En una de los grupos hay varias personas que están dentro del mismo lugar, de los diversos partidos políticos, que están compitiendo. Y hay muchos de ellos que son 2 y 3 que están pro vida también. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿cuál de esos tiene la posibilidad de vencer al contrario del grupo LGBTI? Esta persona tiene más posibilidades. Es muy bueno que este otro también es pro vida, pero este tiene la posibilidad de vencerlo, así que yo voy a dar mi voto consciente en favor de esa persona. Tercero, él primero va a orar, después se va a empapar bien. En tercer lugar, él va a ir a la mesa de votación con prudencia y con sabiduría. Como dice Cristian Rosas, cuando tú no votas, tú apruebas las autoridades actuales, que todo siga su curso y que vengan todas las agendas que se te han advertido. Que la corrupción, la injusticia afloren. Si no votas, ya has tomado una decisión electoral. Aprobar la agenda que con peligro está en el Congreso. Yo creo que cada uno de ustedes se recuerda de una propaganda que hizo la Junta, creo que fue la Junta, hace unos años, de una gente que iba en una guagua, en un autobús, y el chofer le dijo que cuál música ponen, y ellos le dijeron, pon cualquiera ahí. El chofer puso un dembow ahí a todo lo que da, con una bulla y con una... Y entonces la gente estaba diciendo, chofer, esa música está... Y entonces, ¿qué dijo el chofer? Pero si me dejaron elegir, porque tú no fuiste a votar, entonces tú dejaste elegir a que pusieran. Fuiste cómplice de lo que se hizo. Hay gente que dice, yo no voy a caer en esa trampa, yo me salí. El que tú pienses que te saliste, lo que está haciendo es entrando al otro. Entrando al otro. Porque pudiendo haberle puesto con tu voto el asunto, le pusiste, le dejaste al que ganó o al que tenía la prioridad en ese tipo de cosas para que tuviera ese voto y pudiera ser uno menos.
a aprobar esa agenda que está en peligro en el Congreso. Como dijo Mardoqueo, estoy acabando. A Esther, en Esther 4, 13 y 4, yo quiero que tú te lleves eso en la mente. ¿Se recuerdan? Esther 4, 13 y 14. Cuando ella le dijo, yo no puedo entrar al rey, yo no tengo permiso, es como diciendo, yo no tengo la culpa si pasa la cosa. ¿Sabe lo que le dijo Mardoqueo? En Esther 4, 13 y 14. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre van a perecer. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios es soberano, Dios controla todo, pero tú serás responsable si no vas a la mesa de votación y evitas esta masacre. ¿Qué debes tener en cuenta? Mascarilla, distanciamiento social, estar alerta ante todo lo que se mueva para entregarte la hoja de votación. Hay personas que queriendo ayudarte lo que van a hacer es marcar por el candidato que ellos quieran. Así que tú tienes que estar bien alerta a lo que vas a hacer. Entonces, por el senador y por el diputado que simpatices, que apoya la agenda provida, cualquiera de color que tú quieras, pero que tenga con eso. Y para eso tienes que haberte enterado. Te van a dar 3 hojas. El del presidente, donde tú vas a votar, lo va a poner en su foto. Y lo vas a doblar de la parte y lo va a echar en una urna cuando acabe. Después te van a dar, ahí mismo te van a dar la otra hoja que va a estar ahí, te van a dar las 3 juntas. La del senador de la capital, y tú vas a votar el senador en conjunto del Distrito Nacional. Y ahí tú vas a votar en la foto, no te vas a pasar del cuadrito donde esté esa persona, y también lo vas a doblar. Y te van a dar el diputado. Estudia bien cuál es ese diputado, no te pases, no son 2 ni 3, es uno solo que tú vas a tener que elegir en ese cuadrito, y esas 3 los vas a doblar y lo vas a poner donde va el del presidente, donde va el del senador y donde va el de diputado. Así mismo son 3 urnas separadas. Finalizado el trámite, sales del recinto, irte directo a tu casa, a esperar los resultados, orando por nuestra nación. Hay demasiados intereses en juego. Yo finalizo hablando a 3 grupos. Primero, a mí no me toca votar, yo soy menor o ya yo estoy más incapacitado, yo no puedo ir o lo que sea. Bueno, hermano, ora, ayúdanos en la oración, orando, haciendo propósito, poniéndose en oración al día y motivando a otras personas a entrar en la plataforma votabien.net o votabien.org. Ahí no se está votando, no se está poniendo partido político determinado. Nosotros no estamos en eso. Es sencillamente por valores. Ahora, si tú eres cristiano, descansa en ese Dios soberano que te facultó y ayudó a votar con conciencia y fuiste aprobado. Si tú vas con conciencia, con oración, con discreción, nadie te está diciendo que tú tienes que estar en el lío donde comiencen los disparos. Nadie está diciendo eso. Ni tienes que ponerte a algo sin necesidad. Hay que estar bien alerta y bien enfocado en lo que uno va a hacer. Entonces, pero si tú no conoces a Cristo, algo peor está sobre ti, la ira de Dios. Tú y yo somos pecadores y la recompensa por nuestro pecado es la muerte, la separación eterna en el infierno. Pero no tiene que ser así. El Dios Santo, Todopoderoso y Soberano, amó tanto a la humanidad que envió a Jesucristo, el único y perfecto Hijo de Dios, a morir en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes vino a salvar. Y si tú crees, para que no te pierdas y tengas vida eterna. Si con dolor y arrepentimiento por vivir de espaldas a Él, abrazas por la fe el regalo que te ofrece en Cristo Jesús, serás salvo. No deseches la invitación que hoy Dios te está haciendo para que formes parte de su redil. Acércate a alguno de nosotros, si no conoces a Cristo, que quieres aceptar a Cristo, que quieres ser parte de ese grupo, y verás que serás salvo
tendrás perdón de tus pecados y tendrás vida eterna, sentido y propósito en esta vida. Que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú no te quedas sin decirnos cuál es tu voluntad. Y lo que pasó con Antíoco Epífanes, lo que pasó con el grupo de los judíos y macabeos que lucharon por enfrentar lo que tenía que hacer, es la misma hora que tenemos nosotros, algo tan crucial y tan decisivo. Señor, no nos dejes, no nos abandones, no abandones a este pueblo dominicano en manos perversas para que las agendas contrarias a tu pueblo y la corrupción y la injusticia sigan prevaleciendo. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que es correcto. Ayúdanos a vivir confiando en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.